50 curiosidades de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy conoceremos mejor a un deportista particular, con una vida por demás interesante, principalmente por su dura infancia, por su historia de superación y por sus grandes logros. Varios de los datos que veremos a continuación solo pude encontrarlos en páginas locales de su país, Portugal, y no habría sido posible sin un buen VPN, como Surfshark, que hoy patrocina este video. Surfshark es una VPN, es decir, una red privada virtual, y te permite conectarte a la web como si estuvieses en casi cualquier parte del mundo. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para acceder a contenido que no está disponible en tu país? ¡Sí! Navegar por internet tranquilo y seguro. ¡Sí! Y ahorrar dinero. Te sorprendería saber la cantidad de contenido al que no podés acceder debido a tu ubicación. Por ejemplo, si utilizas Surfshark para conectarte a Netflix, podrás seleccionar tu ubicación virtual en Estados Unidos y desbloquear una gran cantidad de contenido que no está disponible en Sudamérica. Hasta en YouTube podés ver videos que en tu país están bloqueados, e incluso hay aplicaciones móviles y videojuegos que solo podés descargar en ciertas ubicaciones específicas. Pero además de eso, al utilizar Surfshark estás protegiendo tu identidad. Si estás fuera de casa y necesitas conectarte a una dudosa red Wi-Fi pública para acceder a tu cuenta bancaria, el uso de Surfshark VPN te hará prácticamente irrastreable, y gracias a esto, tu información está protegida. Por si fuera poco, también podés conseguir pasajes de avión más baratos y ahorrar en tus compras online, ya que los valores cambian mucho en base a tu ubicación en el mundo. Estos son solo algunos de los usos de un VPN, pero además, Surfshark te permite conectarte a un número ilimitado de dispositivos con una sola cuenta y tiene soporte las 24 horas. Ingresen al primer enlace que les dejo en la descripción y utilizando mi código NALZAR obtendrán un 83% de descuento y 3 meses extra completamente gratuitos, con la tranquilidad de que podrás probarlo tranquilamente durante 30 días porque tiene garantía de devolución del dinero. Y ahora sí, continuamos con el video. Su nombre completo es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Su segundo nombre, Ronaldo, sus padres lo eligieron en honor al expresidente de los Estados Unidos de América, Ronald Reagan. Y hablando de sus padres, ellos se llaman María y José. No es broma. Ella, al momento de tenerlo a Cristiano, era cocinera y él se dedicaba principalmente a la jardinería, pero a pesar de que ambos trabajaban, su familia estaba sumergida en una gran pobreza. Cristiano nació en el hospital Dr. Nélio Mendoza de Funchal, en Portugal, y se crió en el área de San Antonio de esa misma ciudad, la cual es conocida como una de las más pobres de todo el país. Tiene 3 hermanos, Hugo, Alma y Katia Aveiro. Cristiano es el menor de todos ellos. En su autobiografía, la madre de Cristiano reveló que cuando estaba embarazada quiso abortarlo, debido a que su padre tenía problemas con el alcohol, porque ya tenía muchos hijos y porque la situación económica era extremadamente difícil, pero el médico se negó a realizar el procedimiento alegando que ella contaba con buena salud y que el niño sería la alegría de la casa. No contenta con eso, siguió las instrucciones de un método casero que le recomendó una vecina, que consistía en tomar una cerveza caliente y correr, cosa que claramente no funcionó. Por su parte, el médico insistió durante todo el embarazo con su profética frase de que el niño sería la alegría de la casa. Su cumpleaños es el 5 de febrero, el mismo día que Neymar, Carlos Tevez y Nolan Bushnell, el fundador de Atari. Su primer club fue el Andorinha, en donde trabajaba su padre como utilero, su padrino como entrenador, su madre ayudaba limpiando y su primo era integrante del equipo. Cristiano ingresó a este club con 6 años a pesar de que las reglas decían que el mínimo era 8. Según contaron amigos y familiares, Cristiano se ponía a llorar cuando no le devolvían la pelota o cuando el equipo perdía, motivo por el cual se ganó el apodo de Llorica. A los 10 años los clubes Marítimo y Nacional disputaron su incorporación y Cristiano finalmente se sumó al Nacional, donde comenzó a desarrollarse como una gran promesa. Menos de 2 años más tarde, durante un entrenamiento, llegaron representantes del Sporting de Lisboa y dijeron que el jugador que hiciera más goles ese día sería aprobado en el equipo. Se dice que la figura y el goleador de ese partido tendría que haber sido su amigo Albert Frontau, o Frontó, no sé cómo se pronuncia, pero este decidió dejarle su puesto a Cristiano intencionalmente, alegando que él se lo merecía más. Si esto es cierto, estamos hablando de un momento clave de su carrera.
escuela. A los 12 años hizo por fin la prueba de 3 días en el Sporting de Lisboa, donde decidieron incorporarlo. Para esto, Cristiano tuvo que mudarse solo a la capital y dejar atrás a su familia, siendo este uno de los esfuerzos más duros de sus inicios. En este punto, su anterior club, el Nacional, tenía una deuda de 450.000 escudos, que fue saldada poco a poco a medida que Cristiano fue saltando hacia clubes más grandes y con pases más caros, gracias a una cláusula que le daba al equipo un porcentaje de esos pases. Estudió en la escuela González Zarco en su ciudad natal tras terminar la primaria en una escuela diurna, y no era para nada un buen estudiante. Repitió quinto año y según cuentan se la pasaba buscando momentos para jugar al fútbol. Era el último en entrar al aula, el primero en retirarse y volvía de los descansos todo transpirado y con la pelota debajo del brazo. Luego de mudarse a Lisboa, en su nueva escuela, a los 14 años, su maestra se burló de él por su acento propio de un barrio bajo y Cristiano le revolvió una silla, motivo por el cual lo expulsaron. 2 años después, a los 16, abandonó la escuela para dedicarse 100% al fútbol. En esta etapa adolescente de su vida, Cristiano entrenaba con peso adicional en los pies y en las manos. Sí, tal como lo hace Goku en Dragon Ball. Incluso, según algunos especialistas, si bien no es el método más efectivo, de hecho, es un buen entrenamiento. Sus ídolos y principales inspiraciones son Rui Costa, Fernando Couto y Luis Figo. Cuando se encontraba en las inferiores del Sporting de Lisboa, el equipo médico del club notó que su corazón latía más rápido de lo esperado cuando Cristiano hacía un esfuerzo al jugar y no bajaba el ritmo cardíaco cuando terminaban. Si no hacía nada, Cristiano no podría seguir haciendo deportes, motivo por el cual tuvo que someterse a una operación. Como la anomalía fue detectada a tiempo, esta operación constó solo de una intervención láser, pero de no ser así tendría que haber sido a corazón abierto. Por suerte para todos, la operación fue un éxito y Ronaldo pudo seguir su carrera normalmente. Cristiano suele dormir 12 horas al día, 2 de siesta y 10 por las noches. Es tan estricto con sus descansos que se cuenta que en varias ocasiones tuvo que reagendar eventos y reuniones para poder dormir bien. Dentro de los campos de fútbol, uno de sus apodos de joven era la abeja porque nadie podía atraparlo. Con respecto a sus apodos de grande, el bicho es la forma en la que empezó a llamarlo el comentarista español Manolo Lama, probablemente en relación a lo que les acabo de contar. Sin embargo, el apodo que más le gusta a Cristiano es comandante, porque le gusta ser el líder del equipo. El primer salario que ganó el astro portugués fue de 5 euros por recoger pelotas en un estadio. En Sporting Club al principio le pagaban cerca de $60 mensuales y cuando subió a la primera división del equipo recibía $2.300 al mes. Es fanático de los coches de lujo y entre ellos podemos encontrar coches de la marca Bugatti, Ferrari y McLaren. Se estima que actualmente tiene alrededor de 20 millones de euros invertidos en estos vehículos. Cuando Cristiano tenía solo 20 años, su padre falleció como consecuencia de su adicción al alcohol. Según cuentan, vivió con esta adicción durante muchísimo tiempo. Cuando hizo el servicio militar de Portugal, se vio obligado a participar en una infame guerra para evitar la independencia de Angola. En esta zona el agua se encontraba contaminada, así que la única opción era tomar bebidas con alcohol. Esa bebida que lo salvó de morir deshidratado en la guerra lo mató unos 30 años después y no llegó a ver que su hijo se convirtiera en uno de los mejores jugadores de la historia. Curiosamente, en el debut de Cristiano en la selección portuguesa en un mundial, le tocó jugar contra Angola. En este partido el bicho no pudo anotar ningún gol, pero solo tuvo que esperar una fecha más para hacerlo. Su hermana Katia es cantante y su nombre artístico es Ronalda en honor a su hermano. Cristiano contrató al productor de Lady Gaga y Jennifer López para que Katia grabara su primer disco. Sus comidas favoritas son la paella y el bacalao de Brás, una comida de origen portugués hecha a base de bacalao. Cristiano pesa alrededor de 83 kilos y mide 1,87 m. Muchas personas dan por hecho que es aún más alto por la cantidad de veces que lo vieron saltar, y es que no es su estatura lo que destaca, sino su habilidad para saltar que supera los 2,5 metros de altura. Cristiano ha declarado que no le gusta ver fútbol por televisión. Antes que ver un partido, prefiere ver una pelea de boxeo o de UFC. Incluso se lo ha visto con celebridades del boxeo como Floyd Mayweather. En este video que ves en pantalla podemos verlo y escucharlo cantar la canción Amor Mío. Si querés escucharla completa, te dejo el enlace en la descripción. Amor mío, eres el ser que amo sin fin. Si el video te está gustando, no olvides dejarme un buen like y suscribirte al canal. Y me ayudas mucho si te registras en Surfshark con el enlace de la descripción y mi código NALZAR. Seguimos.
Cristiano no tiene ningún tatuaje. Esto es así ya que desde su operación de corazón tomó conciencia de la importancia de donar sangre, cosa que hace habitualmente, y para poder hacerlo se recomienda no tener ni un solo tatuaje. La primera vez que hizo su famoso festejo de gol fue el 8 de agosto de 2013, en un partido de pretemporada del Real Madrid contra el Chelsea que se llevó a cabo en Miami, en Estados Unidos. Según cuenta el bicho, surgió de manera natural y no estuvo para nada planificado. El aeropuerto más cercano a la ciudad donde se crió actualmente se llama Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo en honor y homenaje al ídolo y su carrera. Y en 2015 una organización de investigación astronómica compuesta por 16 naciones bautizó en su honor la recién descubierta galaxia Cosmos Redshift 7 como CR7. Ronaldo tiene 5 perros y un gato esfinge llamado Pepe, el cual fue atropellado a principios de 2021 luego de escapar de su casa. Sufrió graves heridas y Cristiano decidió enviarlo a España en su jet privado para que sea tratado. En 2022 se convirtió en el primer jugador de la historia en convertir un gol en 5 diferentes mundiales de fútbol. Al momento de la publicación de este video y durante al menos 3 años más seguirá siendo el único. Entre los premios más importantes que recibió encontramos 5 balones de oro, 4 botas de oro y 3 veces mejor jugador del año para la UEFA. En 2020 un grupo de ladrones ingresó a la mansión que Cristiano compró en su ciudad natal y en la cual viven su madre y su hermano. Robaron más de 60.000 euros en joyas, incluidas algunas que tenía a préstamo. Uno de sus pasatiempos favoritos es jugar al póker. Según cuenta, comenzó a jugarlo aproximadamente en 2002 con sus compañeros de equipo, y en una ocasión jugó una partida contra Aaron Paul. La partida la ganó el bicho y los $22.000 que se jugaron fueron donados a una ONG. Cristiano Ronaldo se lanzó al mundo del cine como protagonista de su propia película documental en 2015, titulada Ronaldo y producida por Universal. Además, el ídolo no descarta dedicarse a la actuación en un futuro y, según comentó, recibió numerosas ofertas en el pasado. Si escribimos en el navegador cristianoronaldo.com, entraremos directamente a su página web, en donde me resultó curioso encontrar a Free Fire como patrocinador oficial. Por otro lado, si escribimos solo ronaldo.com, entraremos a una página con noticias en español sobre el ídolo. Cristiano está en pareja con Georgina Rodríguez, una modelo y empresaria argentina nacionalizada española. Según la revista italiana Novela 2000, ellos se casaron en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en Marruecos en 2019, a espaldas de periodistas y paparazzis, aunque ellos nunca declararon sobre la veracidad de esta información. A fecha de la publicación de este video, Cristiano tiene 5 hijos: Cristiano Ronaldo Jr. de 12 años, Eva y Mateo, gemelos de 5 años, Alana también de 5 años y Bella Esmeralda, que no tiene ni un año. El último embarazo de su actual pareja era también de gemelos, pero el bebé que compartió los 9 meses con Bella falleció a las pocas horas de haber nacido. Como dato adicional, solo los 2 últimos hijos son de su pareja actual, y sobre los primeros se cuentan muchas teorías acerca de su procedencia, ya que no conocemos a su madre ni tampoco sabemos si son hijos de la misma madre. Cristiano prefiere no hablar sobre el tema y nunca dio una declaración oficial. Simplemente se limitó a decir que cuando sus hijos tengan suficiente edad les contará toda la verdad. Uno de sus músicos preferidos es Luis Fonsi. También le gusta escuchar hip hop, reggaetón, música romántica de artistas como Phil Collins, George Michael o Elton John y música urbana en general. Cristiano no tiene un canal oficial de YouTube, pero existe un canal llamado Cristiano con 1,5 millones de suscriptores. Es probable que mucha gente piense que es un canal oficial, ya que es el primero que aparece si escribimos en la búsqueda Cristiano Ronaldo YouTube. Ronaldo es la primera persona en llegar a los 500 millones de seguidores en Instagram y actualmente es la persona con más seguidores de la plataforma con 515 millones. Pero él solo sigue a 548, entre los que podemos encontrar a Will Smith, Ricky Martin, Canelo, Snoop Dogg, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Michael Jordan, Romeo Santos y J Balvin. El bicho habla fluidamente 3 idiomas: inglés, español y por supuesto portugués. My girlfriend, she's from Argentina. I love Argentina. People thinking I don't like Argentina, but I like it. Cristiano lleva una dieta muy estricta, que jamás incluye gaseosas, pero sí jugo de frutas naturales. Además, en sus días libres le encanta cocinar. Como buen comandante, tiene registradas como marca todas las variantes de su nombre, desde Cristiano Ronaldo, CR7, Cristiano Ronaldo pero todo junto y demás. Y entre sus negocios encontramos una marca de perfume, una de ropa y una clínica de injerto capilar, porque si hay algo que le importa mucho a Cristiano es mantener una buena imagen. Y hablando del tema, Cristiano tiene
tiene varias cirugías estéticas en su historial, como corregir la posición de sus cejas con una frontoplastía ostópica, un tratamiento de ortodoncia junto con una cirugía maxilofacial para mejorar su sonrisa, la posición de su nariz y pómulos, y algunos retoques con Botox. De más está decir que toda esta información es extraoficial. Sus películas preferidas son Soldado Universal, La Roca y Sexto Sentido. Cristiano tiene una cámara hiperbárica en su propia casa. Normalmente este es un equipo que solo encontramos en hospitales y clínicas de rehabilitación y se utiliza para disminuir dolores e inflamaciones musculares y estimular la recuperación de tejidos dañados. También dicen que sirve para aliviar el estrés. En 2018 Ronaldo fue sentenciado a 2 años de cárcel en suspenso y el pago de 16 millones de euros, nuevamente y al igual que Leo Messi, por un cargo de impuestos presentados por el gobierno español. Saquen sus propias conclusiones. Por otro lado, en 2 ocasiones recibió acusaciones de abuso sexual, pero ambos casos quedaron en la nada. Según la organización Athletes Gone Good, Cristiano Ronaldo es el deportista más solidario del mundo, y es que a lo largo de su carrera ha hecho campañas de recaudación y donaciones para muchas causas. Además, en 2011 subastó uno de sus balones de oro para ayudar a niños en la Franja de Gaza, y en 2017 subastó otro balón de oro para ayudar a la fundación Make-A-Wish. El hermano de Cristiano, Hugo, tuvo grandes problemas con el alcohol y las drogas durante gran parte de su vida. El bicho lo ayudó desde que comenzó a cobrar su primer sueldo, ayudando a pagar su tratamiento de rehabilitación, y años más tarde hicieron una promesa de que si Cristiano ganaba la Champions, Hugo dejaría definitivamente aquella bebida que ya se había cobrado la vida de su padre. Según cuentan, los esfuerzos de Ronaldo dieron frutos y Hugo actualmente es un hombre feliz que se dedica a administrar algunos de los negocios de su hermano, como su museo y su fábrica de pinturas. En su pueblo natal hay una estatua de Cristiano y el ídolo se presentó el día de su inauguración junto con su familia. El deporte que más le gusta jugar a Cristiano después del fútbol es el ping pong. Ronaldo tiene el récord Guinness del jugador con más goles internacionales, con un total de 118 goles al momento de la publicación de este video. Esta que ves en pantalla es su firma. Hay quienes piensan que Cristiano y Messi se llevan mal debido a su eterna rivalidad en el fútbol, pero la realidad es que se llevan muy bien y se respetan mucho mutuamente. Cristiano tiene su propio videojuego de fútbol llamado UFL. Y hasta acá el video de hoy. Decime en los comentarios cuál te gustaría que sea el siguiente video de curiosidades, y ya que estás por allá abajo no olvides dejarme un buen like y suscribirte al canal. Yo soy Nalzar y espero verte en el próximo video.